El día de hoy vamos a hacer ingeniería inversa de esta pieza automotriz de un Volkswagen, haciendo un modelo CAD para después imprimirlo en 3D. Quédate para ver todo el proceso. Para esta ocasión utilizaré fotografías como guía en nuestro programa de diseño y así tener una referencia de la geometría. Pero primero vamos a darle una limpiadita. Ahora vamos a sacar las fotos posicionando la pieza a manera de tomar la vista superior y que el celular quede paralelo a esta. Para visualizar mejor los contornos en la computadora vamos a editar un poco las luces y las sombras. Recuerden que las fotos solo son una referencia, así que necesitamos tomar varias medidas para empezar con el diseño. Como verán, esta pieza no es removible ya que viene inyectada de fábrica, así que para eso tenemos una segunda pieza que nos servirá para tomar medidas del interior. Vamos a desmontarla y repetimos el proceso. Este ensamble está conformado por más de 2 piezas. Y justo aquí se fusiona la goma con el metal mediante estos 2 barrenos, entre comillas. Otra limpiadita y medimos para continuar dándole forma a nuestro CAD hasta lograr toda la geometría tanto interna como externa. Y así quedó, lista para materializarla. Lo siguiente que haré será pasar el CAD a otro programa para que nuestra impresora entienda los comandos de fabricación. Escogemos nuestro material y esta vez será un filamento flexible que nos brinda la posibilidad de hacer este tipo de trabajos, donde se requiere cierto grado de flexibilidad en la pieza. Ahora sí llegó la hora de imprimir y aprovechando el extrusor directo que tiene la impresora, vamos a darle. Como verán, al aplastar la pieza, esta regresa a su forma original, que es justo lo que necesitamos. Hemos llegado a la mejor parte, el ensamble de la pieza impresa en 3D a la pieza metálica. Para asegurar los ensambles, se debe de dejar cierta tolerancia o holgura entre ambas piezas. De este lado podemos apreciar cómo debería quedar al ras con esta saliente metálica. Aquí me di cuenta que tenía todavía residuos y por eso no entró bien la segunda, así que vamos a retirarlos. Y ahora sí, vean el ensamble perfecto de ambas piezas que se logró, quedó muy bien, justo a la medida. Aquí te dejo una toma de la comparación de ambas piezas, no olvides darle like y suscribirte si te gustó el video, recuerda que me motivas a seguir subiendo más contenido como este.